Como sabes, un coche de Fórmula 1 en la actualidad tiene dos pedales, pero el equipo McLaren hizo un coche de Fórmula 1 y no hace tantos años que tenía 4 pedales que accionaba el piloto, y este sistema le daba al equipo McLaren medio segundo por vuelta y les costó unos $50. Así que si quieres descubrir uno de los secretos que muy poca gente conoce, quédate para descubrir el brake steer de McLaren. Bien, para poder entender este sistema, primero hay que saber cómo se comporta un coche en una curva. En una curva las ruedas traseras tienen un problema, y es que la rueda exterior recorre más distancia que la rueda interior, y esto hace que le cueste al coche rotar en la curva. Por eso los coches tienen un diferencial que permite que la rueda trasera exterior gire a más velocidad que la rueda trasera interior. De esta manera se consigue generar un momento que lo que hará será hacer que el coche entre de una manera mucho más fácil a la curva, y esto lo tienen todos los coches. De hecho, te puedes imaginar un carrito de la compra. En un carrito de la compra, por ejemplo, si tú bloqueas la rueda izquierda y empujas hacia adelante, lo que hará el carrito no será seguir recto, sino rotar hacia la derecha. Y esta misma idea es la que se le ocurrió a un ingeniero del equipo McLaren: usar los frenos traseros para permitir que el coche rote un poco más en la curva y de esta manera reducir el subviraje. ¿Por qué era importante reducir el subviraje en aquellos coches? Pues porque aquellos coches, los coches de finales de los 90, tenían una peculiaridad, y es que las ruedas traseras eran muy estrechas y las delanteras bastante grandes. Esto significaba que las ruedas traseras se castigaban muchísimo, y por tanto los equipos, para proteger estos neumáticos y que no se destrozasen, lo que hacían era tener coches subviradores, es decir, que les costaba entrar a la curva. De esta manera el coche era un poco más lento, sí, pero conseguían cuidar los neumáticos. Y para solucionar este problema, el ingeniero de McLaren, Steve Nichols, cuando estaba en el baño de la casa de sus padres durante las vacaciones de Navidad, se le iluminó la mente y pensó que una manera de eliminar este subviraje que tenían estos coches era el de introducir un freno en las ruedas traseras para permitir que estas rotasen más y por tanto que el coche no tuviese tanto subviraje. Y así lo hizo el equipo McLaren. Empezó a desarrollar un sistema en el que tenían un pedal de freno extra. Había el pedal de freno convencional de toda la vida, que frenaba las 4 ruedas, y luego otro pedal un poco más pequeño que lo que hacía era únicamente frenar una rueda trasera. En 1997, el primer año en el que se usó este sistema, el equipo tenía que escoger para cada gran premio sobre qué rueda trasera se le aplicaría el freno. Por eso tenían que estudiar al detalle cada circuito, y según las características de cada uno, escogían la rueda trasera derecha o la trasera izquierda. En el 98, una vez este sistema estaba ya más desarrollado, lo que hicieron fue implementar un sistema en el volante en el que el piloto, mediante una palanca, podía escoger curva a curva sobre qué rueda trasera se le aplicaría el freno. Pero ¿cómo el equipo McLaren implementó este sistema? Pues ¿cómo te quedas si te digo que únicamente les costó $50 y era extremadamente simple y sencillo? ¿Por qué? Pues porque simplemente lo que hicieron fue introducir un cilindro maestro extra que estaba conectada a la pinza de freno trasera. Así que, como hemos dicho, cuando el piloto presionaba este freno extra, únicamente se frenaba una rueda trasera y por tanto el coche podía entrar mucho mejor a curva. Y el primero en probarlo fue Mika Häkkinen, principalmente porque en el coche de David Coulthard, como vamos a hablar en unos minutos, era bastante más complicado instalar este sistema. Sin embargo, Nichols dijo lo siguiente: de hecho lo había pensado específicamente para David Coulthard, porque solía decir que no le gustaba el sobreviraje. Pensé que esto le daría la oportunidad de configurar el coche con bastante subviraje y luego ajustarlo mediante el steer brake. Pero ¿por qué era más complicado instalarlo en su coche que no en el de Mika Häkkinen? Pues porque en aquella época estábamos viendo el cambio a los primeros coches con cambios de marcha con levas. Sin embargo, algunos pilotos todavía preferían conducir con los típicos 3 pedales: acelerador, freno y embrague, y con una caja de cambios manual. Y este era el caso de David Coulthard, que todavía prefería este estilo de conducción. Así que en su caso particular era más complicado instalar el sistema porque habían 4 pedales: el del acelerador, el freno convencional, el embrague y luego el pedal de freno extra. Pero rápidamente, y gracias a que Häkkinen lo probó, se dieron cuenta que este sistema le otorgaba al coche una gran ventaja. De hecho, era alrededor de medio segundo más rápido por vuelta. Sin embargo, los pilotos se tuvieron que adaptar bastante en su estilo de conducción, porque cuando entraban a curvas, si accionaban demasiado los frenos, podían bloquear una rueda trasera, lo cual significaría que perderían el control del coche. Si bloqueas los neumáticos traseros en la entrada a curva, es muy probable que hagas un trompo. Por eso tenían que ir con mucho cuidado. De hecho, se tuvieron que acostumbrar a usar un poco el acelerador para que la rueda trasera exterior girase más rápido y luego frenar manualmente la rueda interior. De esta manera giraba más lento y por tanto se producía un momento que rotaba el coche y permitía que entrase mucho mejor a la curva. Y acostumbrarse a usar los frenos y el acelerador a la vez no fue nada sencillo para los pilotos. También esto daba una gran ventaja a nivel aerodinámico, porque no hacía falta que los pilotos girasen tanto el volante,
porque gracias a los frenos que estaban en la parte trasera, el coche ya rotaba solo, y esto significaba que no hacía falta girar tanto las ruedas, las cuales son el peor elemento aerodinámico de todo el coche, y el coche está diseñado para que las ruedas estén rectas. Cuando tú empiezas a girar las ruedas, se producen más turbulencias y el coche no funciona igual de bien. Por eso, el equipo McLaren, como no hacía falta que girasen tanto el volante, la aerodinámica indirectamente también se veía beneficiada. Y como todo gran invento, el equipo McLaren, cuando lo introdujo en el 97, intentó que nadie se diese cuenta de su gran descubrimiento. Y de hecho, el que lo descubrió fue un fotógrafo. Darrell Kidd, durante el Gran Premio de Australia del 97, se dio cuenta de algo bastante extraño. Los frenos traseros de los dos coches de McLaren estaban al rojo vivo. Algo muy extraño de ver, porque los frenos delanteros siempre son los que más frenada hacen. Los traseros, en cambio, normalmente están mucho más fríos. Pero no era así para McLaren. Como usaban este sistema, los frenos traseros también estaban al rojo vivo. Y esto le levantó grandes sospechas sobre el equipo inglés. De hecho, el propio Kidd fue el que empezó a pensar que el equipo McLaren usaba una especie de freno trasero extraño, y estaba en lo correcto. De hecho, en el siguiente Gran Premio, en el Gran Premio de Luxemburgo que se disputaba en el circuito de Nürburgring, Kidd esperó a que los pilotos de McLaren saliesen del coche para poder hacer fotos dentro del cockpit. Lo intentó primero con el coche de David Coulthard. Lo que pasa es que el escocés se dejó el volante puesto y por tanto nunca llegó a hacer la foto de los 4 pedales que estaba usando el piloto. Sin embargo, en el coche de Häkkinen, este sacó el volante y lo dejó fuera. No lo volvió a poner dentro del cockpit. Por tanto, el fotógrafo puso la cámara dentro del cockpit e hizo una foto que dio la vuelta al mundo. Un fotógrafo había descubierto el secreto de McLaren, que usaba un pedal de freno extra para las ruedas traseras. Y esto al equipo inglés obviamente no le hizo nada de gracia. Estaban muy enfadados con el fotógrafo que había desvelado su secreto. Y como todo en la Fórmula 1, los equipos rivales rápidamente, al darse cuenta, intentaron empezar a desarrollar un sistema similar al que tenía el equipo inglés. Y otros equipos estaban totalmente en contra de este sistema. De hecho, el equipo Ferrari alegó que McLaren estaba usando un sistema que actuaba sobre la dirección de las 4 ruedas, algo que está totalmente prohibido. Y finalmente, el motivo por el que en la segunda carrera del año 1998 este sistema fue prohibido fue precisamente porque, según la FIA, era un sistema que actuaba sobre la dirección de las 4 ruedas. Pero esto el equipo McLaren no estaba del todo de acuerdo. Es cierto que dijeron que el nombre seguramente no fuese el más acertado, ya que lo llamaban brake steer, es decir, como una especie de freno que actúa sobre la dirección. Pero realmente las ruedas traseras estaban totalmente rectas, no había nada que hiciese que girasen, simplemente era un freno que modificaba la velocidad a la que estas giraban. Pero bueno, obviamente, ¿qué iba a decir el equipo McLaren, no? Finalmente, en la segunda carrera del 98 se prohibió y jamás hemos vuelto a ver algo tan extraño. Sin duda, para David Coulthard tuvo que ser muy complicado conducir un coche con 4 pedales. Ahora los coches son mucho más complejos, pero por suerte los pilotos solo tienen 2 pedales de freno. Eso sí, aunque este sistema se prohibiese, el equipo McLaren se llevó los títulos del 98 de calle. Ganaron tanto el de constructores como el de pilotos, así que realmente el coche era muy bueno y no hacía falta ni siquiera que usasen este sistema.